Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mónica Rodríguez y hoy en Hablemos de Literatura voy a comentarles acerca del narrador, ya que es una petición del público. Y bueno, lo primero que quiero comentarles es que esta vez voy a hablar desde tres teóricos: Gustavo Gardiazabal, con Manual y Crítica Literaria, perdón. Tenemos a Jesús Maestro Bueno, que considero es uno de los teóricos más relevantes en el gremio, y adicional a eso pues está Valentín García, con una obra muy chévere que se llama Teoría de la Literatura. Y los nombro porque es con base a ellos que decidí comentar cómo es la visión del narrador. Arranquemos primero porque a nosotros nos enseñan a grosso modo que el narrador es quien narra la historia, y no es así. El narrador va muchísimo más allá de eso. Sin irme a la historia de los Aedos, los Rapsodas, los druidas, los juglares y demás, el narrador es esa persona ficcional, además, que permite un enlace entre el escritor y su obra. Entonces, dependiendo pues la posición ideológica, así mismo es que se comienza a desarrollar la historia. Por eso es tan importante y tan relevante reconocer los contextos. Lo segundo que quiero decirles es que existen 12 clases de narradores, divididos en dos grandes tramos. Digamos que el primer tramo lo vamos a llamar narradores de primer nivel porque son la base, y tenemos narradores que, dependiendo de la tipología textual, vamos a llamar narradores de segundo nivel. Entonces, dentro de los narradores del primer nivel está el famosísimo narrador omnisciente, el más popular de todos. Este narrador es muy importante porque su foco global es supremamente amplio, es omnipresente, pero también es omnisciente, pero también tiene propiedades sumamente divinas, sabe lo que piensan sus personajes, lo que quieren, lo que desean, cómo desarrollar la historia, hacia dónde dirigirla, incluso reconoce el cierre de la misma. Para poder trabajar un narrador, digamos que omnisciente, es necesario arraigarse mucho a la tercera persona del singular en el tiempo gramatical, porque es la persona que permite focalizar globalmente una historia. La mayoría de la literatura universal tiene este tipo de narradores. A mí siempre me ha gustado el narrador de Los pecados de Inés de Hinojosa, de Próspero Morales Pradilla. La he nombrado ya varias veces alrededor de mi canal, pero es que es un narrador con un foco muy amplio y además tiene una visión histórica muy marcada. Vamos a encontrar el narrador interventor, idéntico al narrador omnisciente. La diferencia es que este sí se entromete en la historia y la focaliza, o la dirige más bien, hacia lo que necesita en cuanto a su postura. Narradores interventores vamos a encontrar sobre todo en las novelas de tipo histórico, pero esta vez voy a utilizar digamos que un ejemplo un poco más gráfico para poder expresarles este tipo de narrador. Y es, a mí me gusta mucho una película infantil que se llama George de la Selva, porque la narración es la de un interventor. Y hay una parte en la película, creo que es al cierre, cuando el narrador introduce la mano y saca a los antagónicos de la historia para permitir la secuencia de la misma, y pues que se dé un buen cierre. ¿Qué pasa? ¡No otra vez! ¡No! La tercera línea es el famosísimo narrador personaje. Pero el narrador personaje está arraigado también a una subcategoría que es el famosísimo narrador protagonista. Ambos tienen las mismas características, las mismas líneas, las mismas posturas, pero dos focos visuales diferentes. Por ejemplo, el narrador personaje y el narrador protagonista tienen como tiempo gramatical primera persona, es decir, cómo visualizo las cosas frente a un hecho. Es una visión reducida, solamente veo mi foco visual, no puedo ampliar ese foco visual, y obviamente ya no tengo dones suprahumanos
porque no estoy en una posición engrandecida como lo sería el interventor o como lo sería el omnisciente. Entonces, ¿por qué son diferentes? Por una sencillísima razón. El narrador personaje es un narrador cualquiera que está dentro de la historia y permite el desarrollo de la misma. Puede ser un personaje primario, puede ser un personaje secundario, pero no necesariamente es el héroe de la historia. Un ejemplo claro es Jackson en los relatos de Sherlock Holmes. Él siempre cuenta las situaciones en las que Sherlock se ve involucrado e indirectamente cómo él termina involucrado dentro de la historia. Pero hay otros tipos de narradores de primera categoría, como vamos a encontrar en Y luego nos llega con la lluvia de Álvaro Mutis, un ejemplo clarísimo de narrador protagonista sobre quien sí recae directamente la acción puede ser la película Forrest Gump, muy reconocida, además todo el mundo habla de ella, porque es una narración en la que todo gira en torno a lo que piensa Forrest de ciertas situaciones y es como él las vivencia, aunque de una u otra manera están pasando otra serie de situaciones. Por eso es una narración protagonista. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Vamos a encontrar un narrador que también hace parte de la categoría de los divinos y es el famoso Demunus. Demunus es muy poco nombrado. Igual que el interventor, igual que el omnisciente, maneja tercera persona. Pero este narrador tiene un valor agregado y es que es supremamente sarcástico, utiliza como herramienta retórica la ironía dramática, se burla de lo que está a su alrededor, crea moralejas también de la misma. Entonces los vamos a encontrar muchísimo en las fábulas, en los poetas cuya línea estaba muy marcada por el simbolismo, porque siempre hay una burla, una degradación de lo que está ocurriendo alrededor de la historia. Se encuentra muchísimo en el género lírico y habla de simbolismo, pero no es la única corriente ni la única escuela, por así decirlo, literaria. Hay muchísimas otras. Ustedes pueden encontrarlo en los poemas de Rafael Pombo o en la poesía de José Asunción Silva, algunas líneas muy marcadas con el narrador Démonos. Mi siguiente narrador se llama narrador testigo y este narrador maneja segunda persona. Es uno de los narradores más complejos que hay. Vamos a encontrarlo con la novela Aura de Carlos Fuentes. Podemos encontrarlo en las novelas muy marcado como narración fuera de foco, desvisualizada en El diario de Tita o Como agua para chocolate de Laura Esquivel, donde yo no sé nada de la historia, pero a través de un mecanismo, una herramienta, me comienzo a entrometer en la historia de saber qué es lo que pasa. Soy como omnisciente de la situación, sé lo que está ocurriendo en la situación, pero no puedo determinar frente a ella ningún tipo de cambio porque simplemente, como su nombre lo indica, testifiqué el hecho, pero no estuve dentro del hecho. Generalmente el narrador testigo siempre se utiliza para contar un tiempo cronológico muy arraigado al flashback, mmm, con un foco de visualización hacia el pasado, muy marcado, muy marcado, perdón. Y bueno, entonces bajo esa secuencia es importante pues que ustedes tengan en cuenta los diferentes modelos de narradores. Como les digo, está el omnisciente, tercera persona, está el interventor, tercera persona, está el testigo, segunda persona, protagonista o personaje, primera persona, démonos tercera persona. Y es importante que ustedes de verdad lo tengan en cuenta porque la persona gramatical me permite a mí identificar de una u otra manera cómo funciona la historia y cómo puedo interpretar o hallar el narrador. Y para cerrar, pues está el narrador múltiple. Este narrador, como su nombre lo indica,
utiliza diferentes secuencias de narradores dependiendo de lo que quiera contar. Vamos a encontrarlo mucho en las antologías poéticas, podemos encontrarlo en la secuencia de diferentes cuentos. Por ejemplo, los relatos de Edgar Allan Poe manejan mucho este tipo de narrador. Y las narraciones múltiples es porque necesita desvisualizarse o desfocalizarse para poder desarrollar una historia. El narrador es supremamente importante a la hora de escribir para poder seleccionar qué tanto puedo ampliar la historia o qué tanto puedo disminuirla. Digamos que ellos son los narradores centrales que pertenecen a la línea de primer nivel. Espero les haya agradado el video y se suscriban al canal. Digamos que si tienen alguna duda acerca de este tipo de narradores, por favor déjenos sus comentarios, pues trataremos en la medida de lo posible de responderlas. Que tengan un muy buen día. Dios los bendiga.